Pues yo, si queréis, arranco. Me parece muy interesante un discurso tan crítico, sobre todo por lo que afecta al sistema, a la parte de quien tiene la responsabilidad de garantizar el derecho del alumnado con su buen trabajo y por parte del sociólogo. Pero comparando el siglo XX, lo que ha sido el sistema educativo desde el principio del siglo XX hasta el final del siglo XX en España y con la mayoría de los países de Centro Europa, lo que sí que nos encontramos es que no parece que hubiera sido la preocupación de quien tenía más poder en la sociedad para decidir cómo organizar la formación de esa ciudadanía, ¿no?, sobre la que son más responsables por tener más poder, la misma preocupación. No parece que haya existido un paralelismo en eso, y se nota que hay una gran diferencia sobre la cantidad de escuelas que se resuelve privadamente en muchos de los países de Centro Europa comparado con la española. Y en ese sentido, ahora que estamos en un momento de shock, creo que sería bueno analizar por qué se han establecido esas diferencias y que nos sirvieran de punto de partida. Cada uno que miremos qué es lo que tenemos que inventar, porque es muy importante lo que hay que inventar, pero tengamos una referencia que parece que ha sido más eficiente, si eso es lo que nos interesa. No sé si sirve de algo. ¿Hablo? Sí. Sí, me ha encantado todas las comparecencias, me han gustado muchísimo. Pero sí que es verdad, porque además las enlazo todas y les doy. Yo soy padre, ¿no?, del Juan de Herrera, del Escorial, ¿no?, con eso. Y ayer hemos creado, desde que están los movimientos, las mareas verdes y la lucha, pues los lunes en verde, en los que hay padres, hay alumnos y hay profesores. Y nos reunimos y hablamos de conservar lo bueno que hay y luchar contra todas las leyes, y hablamos también de pedagogía, cómo mejorar, cómo participar, cómo hacer más democrática la escuela. Entonces, yo creo que los padres y muchos profesores o un grupo hemos ido a defender cuando nos están atacando a todos, ¿no?, con recortes muy claros que solo perjudican, con una ley ideológica que solo perjudica. Hemos ido. Pero falta ahora, que a mí me encantaría, el decir, nosotros somos capaces de crear entre los que creeremos. Y por supuesto tiene que haber alumnos, como centro, alumnos, tiene que haber padres, tiene que haber otras personas que ni siquiera estén en la escuela, que puedan ser un abuelo o otra persona y que puedan estar interesados en la enseñanza, y tiene que haber profesores, y tiene que haber los gobernantes, ponerse de acuerdo y crear qué queremos, algo vivo, algo que poco a poco podamos ir mejorando, que no se queden, hemos creado un marco que lo hemos aprobado, y en esto no, algo que dé la suficiente capacidad de evolucionar, de comprobar, de mejorar y de que la gente vayamos cambiando nuestra propia conciencia educativa, porque hablas con la mayoría y la mayoría somos muy subdesarrollados, tanto como padres como alumnos, en cuanto a la educación, como pedagogía, como científicamente qué hay, cómo funciona el ser humano. Estamos subdesarrollados, pero nos tenemos que desarrollar, yo creo, en la democracia y en que se puede. O sea, igual que en el 15M han sacado un movimiento constituyente para crear o poner algo, ¿no? Me encantaría que se intentara crear, que se pusieran de acuerdo la gente en crear algo nuevo que podamos tener, que nuevo o no, o que exista, pero que haya alguna manera de que mejore, como ha dicho él, porque estoy de acuerdo con el sociólogo, y todas las cosas buenas que se hagan, que se puedan llevar a cabo. En el mismo instituto donde estoy, en las escuelas, hay gente que hace proyectos o cosas maravillosas
pero no tienen un reflejo, no se hablan entre profesores, no se aplican si realmente están funcionando. Cada uno sigue encerrado en lo suyo, ni se aplica ni tal. Entonces, eso está funcionando mal. Tendría que decir, oye, esta forma de actuar, vamos a discutirla, vamos a hablarla. Oye, funciona, vamos a aplicarla el resto. Esa manera, entonces, crear algo, una ley, a ver si se puede, que pueda dar paso a decir esto es lo que nosotros defendemos. Y que aquí cabe todo el mundo y todo el mundo puede opinar. Y se puede ir a mejorar. Eso es lo que yo propongo. Aparte de luchar, que estamos allí y vamos a seguir luchando contra cualquier derecho, también crear algo nuevo para ofrecer algo nuevo a los demás, algo sencillo y nuevo. Sí, yo en primer lugar agradecer a Fernández Higuita su carácter polémico, como no puede ser menos. Yo he coincidido alguna vez con él y al principio de la intervención estaba preocupado, porque estaba viendo esta intervención es demasiado convencional, pero no, luego ya más adelante, a medida que he ido progresando, me he convencido de que era el mismo que yo conocía. Entonces, que gracias por este carácter polémico, porque es también meter el dedo en el ojo, a veces, con buena intención, porque si no, efectivamente, los discursos quedan demasiado planos y salimos pensando que somos demasiado buenos, mejor a lo mejor de lo que somos, ¿no? Bien, yo quiero simplemente opinar sobre tres cosas que ha dicho. Podría haber opinado sobre muchas más, pero tres cosas que me parecen importantes desde mi modesta práctica de docente. El tema de las repeticiones, efectivamente, a mí me sorprendió cuando hace poco, leyendo el periódico, ya no puedo leer documentos como otras veces que tenía más tiempo, vi que hacíamos repetir excesivamente en España, efectivamente en nuestro sistema educativo. Yo creo que eso está sobredimensionado. Ahora también puedo decir que desde mi experiencia como profesor de primaria y hace muchos años, cuando di EGB y cuando di el primer ciclo de secundaria, hay veces que las repeticiones son convenientes. Yo conozco niños y niñas que les vino bien repetir. Se puede decir, a lo mejor habrían evolucionado igualmente si no hubiesen repetido. Es posible, pero como eso yo no lo sé, yo tengo que opinar sobre cómo evolucionaron académicamente y curricularmente y madurativamente desde el punto de vista de la decisión de la repetición. Y conozco casos, y bastantes, que sí fue útil. Otros a lo mejor no, efectivamente. Segunda cosa, el tema de la evaluación. Hombre, España, no sé si efectivamente, comparándose con otros sistemas educativos, tiene un déficit de mecanismos de evaluación externa. Pero luego en España no sale un niño, una niña, un muchacho, una muchacha evaluados por su solo profesor. Salen evaluados, yo estaba haciendo el cálculo, como por medio centenar de profesionales de la docencia. Desde infantil, 3 años, hasta que puedan salir en bachillerato, a esos chavales les ha evaluado no menos de 50 profesores y profesoras, equipos pedagógicos. Nos reunimos, perdona por el taco, nos reunimos, hacemos CCPs, o sea, hacemos sesiones de evaluación, comentamos entre nosotros. Hay gente que dice, este chaval tiene que repetir, hay gente que dice que ese chaval no tiene que repetir. No es una cuestión lineal. ¿Que pueda haber, efectivamente, que puedan ser necesarios mecanismos de evaluación externa? Sí, pero la evaluación externa, para la opinión de muchos docentes, tiene que ser complementaria y tiene que ayudar a mejorar. Lo que no puede ser es, un poco como está planteando, creo, la Weber, no puede ser algo que se oponga a la evaluación continua durante años. El sistema educativo de los docentes funciona más o menos, es mejorable, sí, pero luego lo que estamos en contra es de ese tipo de evaluación externa que además, por otra parte, no ayuda para nada a resolver las desigualdades. Tercera observación, no puedo por menos de decir que el Partido Popular efectivamente tiene una mayoría parlamentaria, pero no tiene una mayoría electoral. Estadísticamente hablando, tiene una mayoría parlamentaria absoluta derivada de un determinado sistema electoral. Pero si tuviéramos un sistema electoral parecido, más o menos, a un proporcional, el Partido Popular estaría bastante lejos de la mayoría absoluta. Evidentemente seguiría siendo la mayoría minoritaria, pero tendría que haber pactado una serie de fuerzas políticas que evidentemente habrían condicionado la plasmación de esta ley y de otras muchas que la está haciendo. Las habrían condicionado o no, en un sentido o en otro, pero luego no tendría la patente de corso parlamentaria que tiene actualmente. Y termino un poco recogiendo el guante que al final Julio nos lanzaba con el tema de por qué la marea verde está así ahora y no está como hace un año.
Yo creo que efectivamente, y en eso coincido con Fernández Enguita, en que quizá hace un año hicimos un árbol muy bonito, con demasiado ramaje, que no respondía a las raíces que verdaderamente tenía. Me explico. Uno de los grandes problemas que tuvo el movimiento de oposición, o sea, el movimiento de defensa de la escuela pública el curso pasado, era que se centró fundamentalmente en la etapa de secundaria. La gente de infantil y primaria no nos enganchamos. Hubo gente que nos enganchamos a nivel individual y que intentábamos hacer lo que podíamos en nuestros centros, pero como etapa no conseguimos conectar con el movimiento de secundaria. Hay que analizar por qué, hay que analizar que en otras movilizaciones previas pasó justo al contrario, y hay que reconocer que muchos compañeros y compañeras de secundaria descubrieron la escuela pública y sus valores el año pasado cuando les pegaron el hachazo los horarios. Es cierto, hubo mucha gente que no fue así y que ya había estado en las luchas. Pero quiero decir, ni se puede decir que lo de infantil y primaria éramos mejores hace 3 años, cuando nosotros sí salíamos a la calle, ni se puede decir tampoco, como en algunas asambleas yo he oído a algunos compañeros y compañeras de secundaria, ¿qué pasa con lo de infantil y primaria? Pues pasaban que en ese momento no estábamos y hace 3 años sí, y viceversa. Y ahora mismo, por desgracia, no estamos ni los unos ni los otros. Ahora está universidad, pero resulta que está universidad, pero no estamos ni infantil, ni primaria, ni secundaria. Es decir, han conseguido verdaderamente, el enemigo ha conseguido, el enemigo entre comillas, sí, para mí es el enemigo, también lo reconozco, han conseguido ir haciendo las sucesivas reformas y los sucesivos ataques, de manera que han conseguido que los colectivos diferentes que estamos dentro del sistema educativo como profesionales no hayamos dado una respuesta unitaria. Yo creo, y termino con esto, creo que nos hace falta efectivamente reflexionar como docentes, como profesionales de la enseñanza pública y creernos más lo de la escuela pública de todos para todos. Nos lo tenemos que creer más, efectivamente. Y a lo mejor todo lo que ha pasado durante estos años nos ha venido bien y lo único que tendremos que hacer es pensar como colectivo qué camino le podemos dar a esta escuela, que efectivamente yo sí creo que es superior en valores y en profesionalidad a la privada concertada. Y bueno, lo tengo muy claro, pero eso sería otra historia. Gracias. Jesús. Es que se me voy. Ya había dicho, no quiero un minuto. ¿Puedo responder alguna cosa? Pero luego no dejar todo en un minuto, porque es que lo siento, no es solo el fútbol, pero me va a hacer dificultad. ¿Por qué el sistema educativo tiene esa estructura? Yo creo que es la secular debilidad del Estado y la fortaleza de la Iglesia, tiene que ver con toda la historia de España, y bueno, así llegamos a la transición. Se puede discutir si había que tragar ese concordato, si se pudo hacer más, pero quiero decir, tiene raíces históricas largas, ¿no? La otra parte del problema, eso explica la privada, la otra parte del problema creo que también hay que decir que cuando en los años 70 crece rápidamente la educación y luego los pactos de la Moncloa, el estado del bienestar, etcétera, creamos rápidamente un funcionariado universal que llega a todas partes, y otros sectores, sin tener una sociedad civil fuerte y incluso diría una democracia fuerte. Y yo creo que eso es lo que nos da un profesorado en la pública con cierta capacidad, cuando falla la conciencia, de abusar de la autonomía, los privilegios, etc. Luego cada cual, de su padre y su madre, y actúa como sea. La repetición. Seguro que en alguna circunstancia hay que repetir, pero yo creo que mucho antes que repetir hay que concentrar medios sobre lo que cualquier profesor de primaria sabe, que es que se empieza a detectar muy pronto quién tiene problemas, y en segundo lugar hay que utilizar flexibilmente la estructura, que si antes de repetir, ¿por qué no antes de hacerte estar otros 176 días el año siguiente estudiando lo mismo, lo que hiciste bien y lo que hiciste mal y lo que no hiciste, ¿por qué no ponerte 20 días más o 30 días más u horas? No sé cómo, no entro en eso ahora, vamos, sí sé, pero no entro. Pero ¿por qué no mayor flexibilidad en el uso del tiempo y los recursos cuando se están detectando los problemas? Porque no es cuestión de decir, llega usted, lo hizo y no lo hizo. Y como no lo hizo, repite todo. En ciertas circunstancias podrá ser útil, pero yo creo que en la mayoría de las circunstancias es inútil e innecesario y se pudo y se debió hacer algo antes. Evaluación. Una cosa es la evaluación de los alumnos y otra es la evaluación de centros, profesores y sistemas. Aquí, evaluación de los alumnos, el problema es que no es que esté en manos de un profesor, es que está en manos solo de sus profesores. Lo que decía es que algunos se quejan cuando por sí solos hoy no pueden vetar el paso de un alumno y cosas por el estilo, que es lo que haría un suspenso que no te deja continuar.
Yo creo que hay que introducir cierta presencia social, cierto peso de los criterios globales en la evaluación de los alumnos. Ir hacia fórmulas un poquito mixtas, no sé, pero eso no es lo más importante. Quizá más importante, y ahí es donde yo sí creo que está todo prácticamente por hacer, o casi todo, es que hay verdadera aversión en el sector a que se evalúe a los profesores, a los centros. No estoy hablando de los alumnos, estoy hablando de cómo lo hace el profesor, cómo lo hace el centro y cómo lo hace el sistema, parte de lo cual o para lo cual es útil una parte que es el resultado de los alumnos, el resultado de otras cosas. No estoy hablando solo de matemáticas, lengua, lo que sea, pero también pasa por ver cómo está el alumno, ¿no? Y, hombre, luego a ver, el PP tiene la mayoría parlamentaria, eso es indiscutible. ¿Sería mejor un sistema más proporcional? Pues sí, a mí me gustaría más, pero también los sistemas más proporcionales que conozco son Israel, donde terminan dependiendo de los partidos ultracatólicos, e Italia, donde los gobiernos antes duraban 3-4 meses. Es decir, tiene sus ventajas el sistema mayoritario, pero yo diría que el mayor problema hoy no es ese. El mayor problema es si uno puede gobernar en estas cosas con su sola mayoría o ha de buscar acuerdos mucho más amplios, que sean más duraderos, etc. Creo que el problema aquí estaría más bien ahí, ¿no? Pero yo creo, yo sí quisiera irme diciendo que estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho desde aquí, aprovechar esta ocasión para movilizar los otros sectores, para que intervenga más gente en esto, para que deje de ser un diálogo no entre profesores y administración, que tampoco lo es, realmente es más bien entre sindicatos y administración, y entre los sindicatos con un mensaje muy dictado por qué es lo que sale de los mecanismos colectivos de decisión de los profesores, que no es lo que piensan necesariamente los profesores siempre. Va a ser lo que piensan sobre que les suban el sueldo o no, pero no lo es cuando llegamos a las cuestiones finas, de gran detalle, sobre cómo funciona el sistema educativo. Me parece que tenemos mucho que aprender. Bueno, doy las gracias de nuevo, pido disculpas, pero es que me tengo que ir. Y como tengo que ir, pues me voy. Gracias. Me parece a mí de algo de lo que está escuchando aquí. A ver, yo he estado, señor Piana ha hablado de la importancia que tiene no abrir el abanico de la diversidad de estudios a los niños demasiado pequeños para que ninguno se pierda, como en Alemania, por ejemplo, que es a los 15 años cuando se empieza, aunque en Alemania luego hay puentes para volver otra vez a la universidad, por ejemplo, los hay. Usted ha hablado también de la importancia de la atención a la diversidad, con la que yo también estoy de acuerdo, hay que atender a la diversidad. Y este otro señor que se ha ido ha hablado de mínimos. Me ha parecido a mí que ha hablado de que tenemos que tender a igualar por lo menos en un mínimo. Y yo tengo la sensación desde hace muchos años ya de que en nuestro país se tiende efectivamente a igualar a todos los niños, pero a la baja. Se pone muchísimo interés en que ningún niño por abajo se pierda, efectivamente. Entonces creo que se pone énfasis en la media, yo diría más bien en la medianía. Y yo diría que en vez de criticar tanto a lo mejor como hacemos los sistemas alemanes, ingleses, donde enseguida se capta a los niños más capaces, ¿por qué no pensamos la cantidad, por ejemplo, de premios Nobel que tiene Alemania en todas las áreas, de premios Nobel que tiene Inglaterra y toda Europa en todas las áreas, y aquí no tenemos nadie? Yo tengo la sensación de que en este país tiramos a la medianía y hay muchos niños, y yo conozco casos a los que les ha costado trabajo, y en muchos casos gracias a la labor de sus padres, mantenerse en el sistema educativo porque se aburrían en las clases, porque no tenían estímulo, porque se aburrían, porque tienen una capacidad. Y los profesores, generalmente, no se ocupaban de estimular a esos niños que hacían bien las tareas, que lo hacían todo rápidamente, que lo hacían todo muy bien, y entonces quedaban automáticamente abandonados en la clase, porque los profesores volcaban todo su interés en los más necesitados. Y a mí eso me parece un error. Yo eso lo he vivido cerca, y me parece un error, porque por tirar a que no se pierda nadie, se nos está perdiendo, pero por arriba. Esa es mi opinión. Yo quisiera saber
¿Qué opinan ustedes de esto? De que también hay que estimular a los niños muy capacitados en vez de dejarlos ahí en un rincón. Y luego ya a modo de un poco de broma, me sorprende que en la mesa no haya ninguna mujer. ¿No la han invitado ustedes? ¿No han invitado ustedes a ninguna mujer? Porque segurísimo que las hay muy capacitadas también para compartir con ustedes esta tertulia. Un 20% más, lo ha dicho el sociólogo. Sí, yo quiero hacer dos preguntas, no es opinión, dos preguntas. Uno, ¿cómo veis, cualquiera o entre todos, cómo veis las posturas de los partidos de la oposición, de los partidos políticos de la oposición con relación a la ley? Las posturas de los partidos políticos de la oposición con relación a la LOMCE. Y por otro lado, habéis comentado también la dificultad económica que puede suponer. ¿Qué posible calendario se puede prever de aplicación desde lo que vosotros conocéis? Sí. ¿Alguna otra pregunta? No era exactamente una pregunta, digamos que era una reflexión. Me ha parecido, yo hilvanaría de las intervenciones que habéis tenido, principalmente me quedo con la parte que has puesto en Guita relativo a la evaluación del problema como un problema social, no estrictamente solo político o ideológico, y lo vincularía a la parte final de Julio, que ha estado hablando sobre la cotidianidad en el ámbito educativo. Y ya enhebro con esta otra cosa de la dicotomía público-privada. Yo trabajo en una escuela privada, 100% privada, en la que estamos 4 educadores con 24 niños, de 1 y medio a 6 años. Y no tenemos ningún ánimo de lucro, sobrevivimos muy en los límites y las familias han hecho un gran esfuerzo de sacrificio por esa opción educativa para sus hijos. Parece cuando se entra en un debate sobre las leyes que me recuerda aquello de que alguien dijo: nos creemos que un país cambia a golpe de ley, y esta es, yo creo que en la educación, la manifestación más patente de que esto no ocurre así. Daba datos de que la estadística se sigue repitiendo, cambian las leyes, etc. Lo que es evidente es que con una determinada ley la administración tiene una enorme capacidad de gestión sobre los recursos públicos referidos a un determinado sector, pero el día a día y la cotidianidad no viene estrictamente marcado a fuego por el contenido, el texto de esta norma. Los padres que yo también yo ahora tengo nietos y ya no vivo esto en primera persona nada más que como profesional. Cuando yo opté en un momento determinado por sacar a mi hijo y llevarle a una escuela concertada, no estaba pensando en la ley que había en ese momento, sino en el problema concreto que estaba viviendo, en el centro concreto que me tocó vivir. Porque si ponemos eso como centro, y yo aquí reclamo ese protagonismo de los padres y las familias, si ponemos el niño como el objeto esencial de atención en todo el problema educativo, las leyes, incluso los cambios de gobierno de cada 4 años u 8 años, se nos quedan muy lejos para lo que es la vida de nuestro hijo. Nuestro hijo no puede estar esperando a que venga otro gobierno y nos cambie la norma dentro de 4 años o de 8 años para ver qué ocurre, porque ya la vida educativa de nuestro hijo se ha perdido o se ha fracasado por completo. Entonces, es importante el debate sobre lo que acontece en la ley, pero sobre todo el descubrimiento de qué potencial, alguien también lo dijo, tenemos como sociedad civil para actuar en la cotidianidad y erigirnos como poder frente a lo que pueda estar diciendo hoy una formación política o mañana la contraria, con la que nos podemos sentir más o menos afines e identificados, pero que como padres de esos alumnos que sean los destinatarios de la educación debieran de ser el centro especial de nuestro trabajo. Yo, cuando se habla de escuela pública, escuela privada,
digo, ¿yo dónde ando? Yo voy a los lunes en verde del Instituto Juan de Herrera del Escorial y yo me siento muy afín a los padres, a los profesores que están allí trabajando en lo cotidiano, haciendo que la vida de sus alumnos sea de manera diferencial, y yo me siento más próximo a esos padres que están ahí comprometidos que a profesores o a profesores de esa escuela, de ese instituto que están comprometidos, que a profesores de la escuela privada de no sé qué colegio religioso, de no sé qué. Yo no me siento así y digo, este debate, ratifico lo que dijo Higuita, no me siento. Escuela pública la entiendo como tal desde el punto de vista de que no debiera de invertirse el nivel que invierten algunas familias para acceder a una educación que consideran suficientemente digna para sus hijos, de la cantidad de ingresos que tienen. Y por lo tanto la publicidad desde el punto de vista, también decía, diferentes vías de acceder a el objetivo que debiera de ser la educación que todo niño en este país debiera de tener. Reivindico la pluralidad en ese sentido. Claro, se puede decir, claro, pero como los recursos son pocos, si al final se van a la privada, y digo, si se van a la privada, que no es necesariamente la de calidad, porque aquí se hace una aceptación de que privado es mejor que lo público, no sé en virtud de qué. ¿Qué privado es mejor de qué público? Hay centros públicos perfectamente dignos, muy dignos, mucho más que muchos centros privados, y hay otros centros privados, entre los cuales considero que mi escuela está, que trabajamos con un nivel de atención y de calidad que podemos ofrecer a nuestros niños muy superior a la de otros centros privados o públicos. Digamos que el debate debiéramos de focalizarlo en mucha mayor dimensión, no solamente a la evaluación de lo que dice un texto de la ley, sino a lo de que cotidianamente podríamos y debiéramos hacer la sociedad civil para que, independientemente de lo torpe o ilustrado que sea el ministro de turno y la ocurrencia que tenga, el nivel educativo de este país no esté condicionado a los términos que lo lleva estando durante demasiadas décadas en el nivel de la nación. Muy buenas, bueno, yo soy madre de una alumna. Yo entiendo que la diferencia entre escuela privada, escuela concertada, o escuela privada, escuela pública no está. O sea, escuela pública, escuela privada concertada, o sea, escuela concertada, que es la que se lleva el dinero que le trae a la escuela pública. Porque claro, yo vengo de Vallecas, mi hija ha hecho la primaria, la hizo en Vallecas, y es sangrante cómo se está primando, o sea, unos colegios públicos están siendo, bueno, colegios prácticamente segregados, parecen una sucursal de la ONU. Igual hay un chaval que empezaba justo en los primeros niveles de primaria, que era del foro, los demás eran pakistaníes, chinos, rumanos, rusos, ucranianos, de todos los lados. ¿Y qué pasa? Que ahí teníamos 4 o 5 colegios de curitas y monjitas que se llevaban el resto y que incluso se podían permitir el lujo de devolverles a los chavales al colegio de aquí, porque claro, no los quieren, porque son excluyentes, segregan y eligen a los alumnos. Los concertados. Porque una cosa es que yo, dentro de mí, tengo un nivel adquisitivo fuerte, digo, me voy a la privada que me pago yo, pero que no le trae ningún recurso de lo público, que es lo que tiene que estar dotado, y entonces, que uno pueda elegir eso, entre la educación que tiene que estar garantizada por el Estado y luego el público, demás, porque es que el dinero sale de nosotros. Es así, yo no sé cómo lo veo. Bueno, yo creo que siendo las 8 pasadas como son y teniendo como teníamos a nuestra disposición el teatro hasta las 8, Luis Miguel, la última pregunta y pasamos a que los ponentes vayan contestando. Bueno, el tema, me está diciendo que, bueno, que hay cosas que se pueden mejorar, que es algo que se puede mejorar, se elabora una norma que sirve para mejorar algo, pues está bien. Ahora bien, cuando la pregunta del mío sería, ¿la LOMCE mejora algo? ¿La LOMCE mejora algo? Sería una buena pregunta. ¿Esto es una ley que persigue mejorar las dificultades que tenemos con el sistema educativo o simplemente es una ley ideológica que propone cambiar un sistema? Esta ley no es nueva,
cuales se les ha facilitado, tanto económicamente, terrenos, desde la comisión de escolarización, no desviando alumnos, es decir, se ha jugado con todas las herramientas, también con las declaraciones fiscales, para que fueran implantándose hasta llegar con un porcentaje como está denominado. Bien, en la escuela pública se perdieron en Madrid, se perdieron los grupos de referencia, porque con el boom de la construcción vino muchas personas, muchas familias emigrantes, trajeron a sus hijos y todos fueron a la escuela pública. Y no hubo forma de conseguir que la concertada asumiera una parte de esa población. Que no es que sea ni mejor ni peor, simplemente que venían de otros sistemas educativos, que tal vez tengan unas sensibilidades, unos núcleos familiares menos estructurados, y todo eso se mandó a la pública, consciente, política, una decisión política. A la vez que no se le dotaban los recursos suficientes para dar respuesta a una situación educativamente compleja. Llegamos a las clases en las cuales los grupos de referencia de 25 o de 28, en lugar de tener un grupo de referencia de 18, 20 y 8 que estamos, intentando asimilar al nivel de la clase, tenemos un grupo de 3 de referencia y 25, 26 o 27 que hacen imposible elevar el nivel del grupo. O sea, que es una decisión política y no solamente esta base. Luego, por ejemplo, en el tema de la detección de necesidades, los equipos de orientación, los equipos multidisciplinares tampoco se han dado, también se han recortado o no se han dado lo suficiente. Por lo cual, las líneas de intervención necesarias no se pueden detectar a tiempo, evaluar a tiempo y si se solicitan recursos tampoco se les ha dado. Es decir, resumiendo, la calidad de la escuela pública, al margen de la escuela pública, la mejor forma de defender la escuela pública es hacer buena escuela pública, es que los profesionales hagamos buena escuela pública, esa es la mejor forma de defender la escuela pública. Digamos que es una intención política la de acabar con la calidad de la escuela pública. Luego ha habido, en fin, a raíz de la crisis, por la acusa de la crisis, pues han quitado una serie de respuestas a que se ha llamado los centros, como puede ser la compensatoria, las aulas de enlace, los dobles, que en ocasiones son interesantes porque permiten mantener los niveles. Y todo esto ha sido decisiones políticas que se han ido tomando. A lo cual ahora mismo ya nos pone una normativa, digamos, estatal, que va a hacer que lo poco que se haya avanzado en tanto en cuanto a la inclusión de todos los alumnos o al derecho de los chicos y las chicas a la educación, pues retroceda simplemente hacia una especie de expresa preparación para el mundo laboral, la función laboral directivo. Nada más. Cerramos ya vuestro turno, porque si no van a quedar más de 14 personas. Vamos ahora a hacer las intervenciones un poco al revés de como hemos comenzado. Empieza José Luis, sigue Julio y finaliza. Vale, bueno, yo creo que me veis, pero por si acaso, esquemáticamente hay algunas cosas que no me resisto a decir. Cataluña y el País Vasco han tenido principalmente gobiernos de derecha. El PNV y CiU, que son los que mayoritariamente han gobernado esas dos comunidades autónomas, son los responsables de la situación actual. O sea, yo lo siento, no está Mariano ahora, me gustaría haberlo dicho estando él, pero no es cierto que no sea la consecuencia de una política de derechas, lo es. Una segunda cuestión también es que tampoco comparto que hayamos mantenido el fracaso escolar en las mismas cifras que teníamos en los años 70, no es verdad. En los años 70 llegaba 27 alumnos de cada 100 a la educación secundaria y 3 de cada 100 a la universidad. Ahora llegan 40 a la universidad y llegan 70 a secundaria. Es decir, el abandono no llegan 70 a secundaria, llegan 100 a secundaria, pero abandonan tempranamente, según las cifras, el 70%. Es decir, que con la misma forma de medir ahora, en el año 70, 1970, fracasaban o abandonaban tempranamente el 73% de los alumnos. Luego no es verdad que estemos en el 30 del año 70.
En el año 70 la reforma, y se puede ver incluso en los vídeos del nodo que nosotros hemos difundido y que os animo a que veáis, que están en YouTube, se habla, y en el libro blanco de entonces también se habla de la necesidad de plazas. Había 500.000 niños sin escolarizar y había una necesidad de 600.000 plazas escolares, ¿vale?, en una población escolar que era mucho más pequeña de la que tenemos ahora. Luego, no comparto que estemos en los mismos datos que en el año 70, porque además no es verdad. Y luego, con respecto al resto, nosotros estamos de acuerdo que conservar lo bueno y mejorar lo malo. Estamos de acuerdo. La cuestión es que en este momento estamos ante una reforma que desmantela todo lo hecho y quiere volver a antes de los años 70. Y así nos hacen las cosas. Es lo que he dicho antes, ¿no? Le dijimos al presidente del gobierno: ponga usted en el otro lado, en el ministerio, a personas que se quieran sentar a dialogar. Yo creo que es en determinadas formaciones políticas, no me voy a decir en todas, pero en determinadas formaciones políticas hay un problema, y es que con demasiada facilidad ponemos al frente de las responsabilidades a personas que no tienen ni idea de lo que van a tocar. Y lo digo con conocimiento de causa. El ministro no ha entrado en un aula, el ministro de Educación no ha entrado en un aula como no sea como alumno. La consejera de Educación, cuando fue nombrada consejera de Educación de Madrid, le pasaba exactamente lo mismo. Luego, no están legislando desde el conocimiento del día a día, del pie de obra, sino desde unos posicionamientos ideológicos que, por supuesto, son muy legítimos, pero muy cuestionables cuando desmantelan con esta facilidad todo lo conseguido. Nosotros nos queremos sentar. El modelo a implantar. Una de las cuestiones que desde CEAPA, desde nuestra federación, pero desde CEAPA se ha dicho es: no nos conformamos con decirle lo que he dicho antes al gobierno entrante, quien sea, quite usted esto, porque eso simplemente sería volver a la LOE. Y ya he dicho antes que la LOE tiene cosas que se pueden y se deben mejorar. Entonces queremos un nuevo modelo. No volver al modelo del siglo XX, el modelo de mediados del siglo XXI. O sea, el modelo que los alumnos necesitan ya, ahora, que pensemos para que tenga efectividad en el 2050. Los países más avanzados, como Finlandia, llevan 30 años sin tocar el sistema de forma globalmente considerada y se ponen una meta de un debate de profundidad para reformarlo y se dan 10 años de plazo. Y aquí el cortoplacismo político hace que tengamos los debates en cuestión de 6 meses. Y así no vamos a ningún lado. Da igual quien gobierne, entre comillas, y no son todos iguales. No son todos iguales. O sea, tampoco compartimos eso. La coordinación del profesorado es vital, eso nosotros no lo vamos a cuestionar, no voy a entrar en esto mucho ahora. Es verdad que hay una gran descoordinación de los proyectos, de los profesores de secundaria, que cada uno va por su lado. El modelo de secundaria no tiene nada que ver con el de primaria, cómo se coordina primaria con secundaria. Todo eso es verdad, todo eso es verdad, ¿no? Pero yo no parto de la base, nosotros que no somos docentes, no partimos de la base de que el problema principal esté en el profesorado. O sea, no. Porque las leyes, es verdad que no mejoran los sistemas, pero las leyes pueden ser lesivas y pueden impedir que las personas que tienen que hacer el día a día lo puedan hacer bien. Y es verdad que tanto las familias como los docentes, como muchas personas del ámbito educativo que no están a lo mejor en el aula, llevamos pidiendo durante muchísimos años determinado tipo de reformas y no se han puesto encima de la mesa por miedo, por rechazo, porque bueno, eso toca más adelante, porque se me van a poner todos en la calle, por lo que sea. Es verdad, hay que tener valentía, en eso estamos de acuerdo. Pero sí es cierto, y lo enlazo con la pregunta de qué pasa con los partidos de la oposición, yo creo que los partidos de la oposición están mayoritariamente en contra de esta reforma, mediáticamente hablando. En el interno, algunos, en algunas cuestiones que tiene la ley, pueden llegar a compartirlas, algunas, no en grandes líneas, algunas, ¿vale? Pero en líneas generales el rechazo a la ley es bastante importante. Yo, desde luego, nosotros formamos parte de los grupos de personas y de organizaciones que rechazamos la repetición, que pensamos que al alumnado no le viene bien repetir con carácter general, que hay alumnos que su proceso madurativo es más lento y hay que ajustar el curso en el que están al momento madurativo que tienen. Sí, a esos alumnos les viene bien ajustar eso. Y ahí es donde la repetición funciona, pero con el resto no. Con el resto no. Y desde luego, si las repeticiones
volver, como decía, en eso sí estoy de acuerdo, volver a hacer lo mismo, con las mismas pautas, evidentemente eso es un fracaso asegurado, porque empezamos ya por la absoluta desmotivación de aquel que va a repetir. Y un alumno no motivado, pues evidentemente es fracaso seguro. Yo no voy a entrar mucho en la mayoría parlamentaria, comparto el análisis que se hacía de que la mayoría parlamentaria, la mayoría social, a veces no tiene mucho que ver. La marea verde. Nosotros somos conscientes de que la marea verde tiene, pues como todo, tiene sus momentos, sus altas, sus bajas. Es un proceso largo, de largo recorrido. Luego, todos aquellos que salieron a la calle porque descubrieron o no de repente la escuela pública, yo no creo, no voy a llegar a tanto, pero aquellos que de repente se vieron obligados a salir porque el ataque era lo vivían como muy directo y pensaron que iban a revertir ese ataque en cuestión de 4 meses, se equivocaban. Las organizaciones sindicales y no sindicales que les vendieron, si hacemos una oposición dura, esto en 4 meses lo hemos echado abajo, se equivocaban. Y esto es un trabajo de largo recorrido. Entonces, todos aquellos que pensaron o que compraron el mensaje de 3 o 4 meses, a esto los hemos hecho hasta dimitir, evidentemente ya no están. Ya no están. Pero los que estábamos antes, los que estábamos entonces, son los que seguimos ahora. Con más gente. La Marea Verde ha hecho un modelo de forma de funcionar, ha recuperado en los centros, principalmente secundaria, una cosa que nosotros ponemos mucho en valor, que es el concepto de comunidad educativa, que en muchos centros se había perdido y que ahora funciona en muchos centros con todas las dificultades y deficiencias, se ha recuperado y hemos exportado el modelo, si se puede decir así. No solamente hay marea verde, ya hay marea azul, blanca, morada, naranja y no sé qué, y hay una suma de mareas. Y en otras comunidades autónomas que siempre decían que éramos unos exagerados, pues ahora resulta que están en las mismas, han importado el formato marea verde, es decir, que nadie considere la marea verde fracasada, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Y también es cierto que en la marea verde, pues hay momentos en los que tienen que impulsar unos y tienen que impulsar otros. Y hay momentos en los que los padres y madres, y es verdad que los padres y madres, quizás el movimiento de padres y madres ha dado pasos muy significativos que antes no daban, y yo no digo que los demás lo hicieran mal, cada momento es cada momento, y en un momento determinado se toman unas decisiones y los que estaban antes las tomaron con otras premisas. Y eso no significa ni que lo hicieran peor ni mejor. Había otro momento, otras circunstancias y otras posibilidades. Y ahora tenemos las que tenemos. Y es verdad que CEPA, por ejemplo, dio un paso de convocar una huelga de padres, algo que es histórico, que nunca se había dado. Y también es cierto, y no pasa nada por decirlo, que la mayoría de los docentes no solo lo vieron bien, sino que muchos habían pedido un gesto así de las familias. No todos los sindicatos lo han asumido bien. Y no necesariamente de derechas. ¿Por qué? Pues porque no lideraban ellos la historia, y la lideraban los padres, y eso pues a veces no se masca bien. Bueno, pues oye, pues es lo que hay. Igual que cuando nosotros nos encontramos con una huelga que de repente no entendemos muy bien, pero está ahí y les damos el apoyo, pues unas veces tiran unos, otras veces tiran otros, y unas veces tienen que apoyar unos y otras veces tienen que apoyar otros. Y ahora están los estudiantes en la semana de febrero y los padres no convocamos huelga, porque bueno, esa semana pues es discutible que sea la más acertada, pero por supuesto que tienen nuestro apoyo, porque son nuestros hijos y nuestras hijas, y porque les sobran razones, con independencia de que a lo mejor podamos discutir la fecha, el momento, la oportunidad, pero razones les sobran, por tanto apoyamos. Pero el tema de los itinerarios, y que no quiero hacer otra, pero lo he dicho, tenía ya tantas cosas apuntadas, vamos a itinerarios, no voy a entrar, seguramente entrarán otros, pero de luego nosotros entendemos que no se trata de ubicar al alumno en los diferentes caminos que yo, legislador maravilloso, he decidido que hay, sino que tenemos que empujar a todos para que lleguen a lo máximo y hacerles y darles herramientas para que puedan descubrir sus potenciales y para que según sus potenciales y sus necesidades y sus expectativas y sus ilusiones puedan llegar a donde quieran. Y desde ese punto de vista, para eso hay que tener flexibilidad, apertura de miras y multitud de caminos, que no es lo mismo que ponerte como si fuéramos todos burros con zanahorias delante y decir, bueno, tengo 5 tipos de zanahorias y a cada uno le pongo una y que me la siga. No es eso, es al revés, ¿vale? Entonces, tender a igualar en un mínimo, y los premios Nobel, yo puedo compartir en parte la reflexión, pero también es verdad que este país, si no tiene muchos premios Nobel, es porque tiene una historia tela marinera. Es decir, tenemos algunos, y la verdad es que si nos paráramos a reflexionar, tendríamos que preguntarnos cómo es posible que los tengamos.
porque salieron en momentos en los que no tenían nada a favor para poder ser nada. Es decir, es que este país tiene un déficit muy grande, muy grande. Hemos salido, lo dije antes, del analfabetismo hace 4 días. Y estos países que tienen muchos premios Nobel tienen eso superado hace más de un siglo, tienen sistemas sociales muchísimo más avanzados que nosotros, tienen sistemas productivos y económicos que no se pueden comparar con el nuestro, industria y potencial industrial que no tiene nada que ver con el de este país, que somos un país de servicios principalmente, tienen un número de patentes consecuencia de lo anterior que no tiene nada que ver con nosotros. Es que todo va unido, ¿no? Esto no es... Los cerebritos, entre comillas, no surgen por generación espontánea. Es todo un camino. Luego, quiero terminar. Hay una cuestión que sí me gustaría decir con respecto al tema de los alumnos aburridos. Es verdad, hay muchos alumnos aburridos en las aulas. Pedro Duñuela, que también está en algunas mesas, lo dice y lo explica muy bien. Él dice que hizo un estudio estando en el ministerio, dice que fue cesado a los 4 días de dar los resultados y que estaba al PSOE. Yo eso ya no me atrevo a decir si es así o no, lo dice él y yo lo respeto. Pero él dice que del estudio salían 2 datos, principalmente 2 datos muy significativos. Uno, que una tercera parte de los alumnos no se enteraba, de secundaria, no se enteraba de lo que pasaba en el aula. De secundaria, no se enteraba de lo que pasaba en el aula. Una tercera parte es un 30% de fracaso, o sea, más o menos, más o menos. Y lo que es peor, a 2/3 partes de la alumnado secundaria no le interesaba nada lo que pasaba en el aula. Pues ese es el problema principal que tenemos que solucionar. El calendario de implantación que se ha preguntado por él, pues depende, según la memoria económica, como no hay dinero, ya se está hablando de irnos casi al final de la legislatura. Luego, si se van al final de la legislatura, pues lo de la LOCE les va a pasar. O sea, bueno, les va a pasar si cuando se presenten a las elecciones hay cambio de gobierno, pues si siguen ellos no les va a pasar. O sea, yo aquí no digo ni que tenga que cambiarse el gobierno ni que no tenga que cambiarse el gobierno. No somos nosotros una organización para poner y quitar gobiernos, pero es evidente que si no están les pasará lo mismo y si están no les va a pasar eso, ¿vale? Lo que sí parece improbable es que esa mayoría absoluta que les permite hacer las cosas en solitario es complicado que se repita. Yo no digo que no vayan a ganar y no que no vayan a gobernar, pero que sí que es complicado que se repita tal y como están ahora mismo las encuestas, y es verdad que no se gana con las encuestas, porque las encuestas si algo demuestran es que se equivocan. El debate sobre la evaluación, solo voy a decir una cosa: los padres y madres estamos de acuerdo en que hay que evaluar a los alumnos, como no puede ser de otra manera, además lo exigimos. Y dile tú a un padre que llegue su hijo, o a una madre que llegue su hijo y que no tenga notas y que no tenga que entregar resultados de lo que ha pasado en el centro, pues es como si mañana desaparecieran todos los libros de texto de repente, ¿no? Diríamos, ¿y ahora qué hacemos nosotros en casa cuando vienen? ¿Cómo sabemos? Esta es la realidad. O sea, y lo demás, bueno, la cuestión es, evaluación sí, pero evaluación de valor añadido para empezar. Y evaluación solo del alumnado, no. El problema es que se quiere llegar a evaluar al profesorado porque no se atreve el legislador a decir, señores, la evaluación del profesorado es obligatoria. No se atreve a ponerlo en una ley. Y es lo que quiere hacer, quiere evaluar al profesorado de forma obligatoria. Pero lo hace por la vía del alumnado para no decir, voy a evaluar al profesorado. Entonces, hagamos las cosas bien, si al profesorado hay que evaluarle. Y al que no supere las evaluaciones, en el formato en el que se hagan y tienen que estar bien hechas, pues habrá que hacer algo con ese profesorado. Lo que tampoco tiene sentido es que los padres y madres, y lo sufrimos, y muchos de vosotros que sois docentes lo sufrís en los claustros, haya profesores que todos sabemos que no tendrían que estar siendo profesores y sigan siendo profesores porque no hay manera de que dejen de serlo. Y yo no estoy diciendo que se eche a nadie, ojo, pero hay que hacer algo con esas circunstancias. Habrá que reciclar a ese profesorado, habrá que volverlo a formar, habrá que darle herramientas para que recupere la ilusión perdida, las herramientas no conseguidas, lo que quieras, y vuelva a dar clase como debe de darla. No significa que lo mandemos al paro porque usted ya no vale para esto de por vida, no es eso, pero evaluarlo sí. Y termino el debate de la escuela pública-privada. Nosotros en la escuela pública y en nuestra federación hay asociaciones de padres y madres de la escuela privada concertada, no católica, pero sí laica y confesional no católica. Para nosotros es esto. La escuela pública es esto, la de todos y para todos. Si una escuela privada concertada funciona bajo este prisma, funciona como una escuela pública.
Pero el problema es que lo que nos están trasladando en Madrid no es esta escuela concertada. Lo que nos meten en Madrid es la escuela de unos para unos pocos y fuera todos los demás. Y esa escuela no la podemos consentir, no la podemos financiar.